Estas historias pueden contener lenguaje explícito o descripciones gráficas de violencia. Se recomienda discreción. Permíteme llevarte a un lugar en donde los secretos más oscuros y el miedo acechan en cada rincón. Soy Rafael Castellanos, tu anfitrión en este escalofriante viaje. Así que apaga las luces, enciende las velas y adéntrate conmigo en estas historias antes de dormir. Bienvenidos sean todos ustedes al especial de fin de año de Antes de Dormir. Un año en el que hemos explorado diferentes historias, 52 para ser exactos, y un año que marcó, yo creo, el antes y el después en cómo platicamos o cómo contamos las historias en este programa. Arturo, bienvenido. Gracias, un placer estar aquí todavía, después de tantas historias ya. A lo mejor no son 52, ¿verdad? Porque a veces un capítulo o una historia abarca varios capítulos o uno tiene varias, pero se entiende, ¿no? Han sido 52 videos, ya 2 años. 2 años de contar historias para la gente. 2 años ya para este entonces serían 110 episodios, si no me equivoco. 112 por ahí. Pero sí, ha sido toda una aventura. Y más que nada en este especial queríamos hablar sobre lo que pasó este año antes de dormir, sobre lo que espera antes de dormir y lo que vaya surgiendo. Correcto. Primero que nada, Arturo, mirando todo lo que pasó en el año, ¿hubo algún episodio que empezó sencillo y terminó siendo mucho más pesado de lo que esperábamos? Tengo uno en específico que me dio dolores de cabeza, porque ya cuando veo que dura el audio que me mandas tú, más de 20 minutos, digo, ya valió esto. Ya. Imagínate editar, ¿no? 20 y tantos minutos. Cada minuto lleva sonido, música, ambientación, bla, bla, bla. Entonces, ya arriba de 10 minutos son más de 3, 4 horas de trabajo, ¿no? Pero este en específico, el de las 9 puertas, fue el que creo yo que más me hizo sufrir, porque fueron como 27 minutos en total. Cada puerta era un escenario diferente, diferentes sonidos, diferentes ambientes, ¿no? Entonces sí, porque cada puerta era un escenario completamente diferente. Sí, entonces ahí fue, creo yo, el que más batallé, que más se me hizo pesado, el que más se complicó, el que dije ya no quiero darle, pero tenía que seguir. Me acerqué despacio. El niño levantó la mirada. No deberías estar aquí. Su voz no era de un niño. No era agresiva. Era seca, cansada. No tocaste la puerta esa vez. ¿De acuerdo? ¿El tuyo? Yo creo que en cuestión de grabación, porque se me va la voz muy rápido. Cuando es un episodio muy largo, con un guión muy largo, suelo perder la voz al final. Pero no me gusta hacer 2 tomas del audio, o sea, me gusta, si ya voy a grabar hoy, voy a grabar hoy. Okay. El de las 9 puertas sería ese, y en el sentido de la escritura, uno que yo creí que iba a ser muy sencillo porque de cierta manera ya existía todo, era el de Antes de Dormir, el episodio 100. Pero a como se fue desarrollando la historia, llegaba momentos en el que no quería que se sintieran como los personajes nomás muy amontonados sin razón alguna. Entonces me tenía que regresar para ver por qué este sí, por qué este no, cómo se van a conectar, qué tiene que ver este personaje. Y otra cosa que fue difícil, aunque no parezca, regresarme a ver, que me imagino que algo así te pasó con lo de los audios, porque los episodios ya existían y tenías que regresarte a la música del señor Sonrisas, tenías que regresarte a cómo era esto, cómo era el otro. A mí me pasó lo mismo con las voces, porque el señor Hendrix tenía una voz, el señor Sonrisas tenía una voz. Entonces era como regresarme y grabarlo. Y como les digo, no es que grabe los episodios, que primero grabe las voces del señor Sonrisas y después grabe las voces del narrador, sino me voy así como va el guión, me voy en sentido lineal. Entonces eso se me fue, yo creo que eso fue uno de los más complicados. Todos ellos, mis criaturas,
mis miedos, mis historias, todos avanzaban hacia mí. Y creo que pues tu parte es más complicada, ¿no? Porque no es como que puedas agarrar el extracto del episodio y pegarlo y ya, ¿no? Tienes que, vaya, interpretar Sí. la voz otra vez y que se escuche más o menos como lo hiciste en el capítulo original, ¿no? En mi caso, pues sí, yo podría sacar, si hice la música del Señor Sonrisas, pues la jalaba de ahí nomás, la pegaba en el archivo nuevo y la adaptaba y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en cuanto a la voz, creo que es más complejo. Sí fue, pero me gustó mucho. Me gustó mucho y me gustó mucho el resultado. Más de cómo fue una cierta. Fue como la precuela antes de dormir. Eso me gustó mucho como terminó el episodio. Sin algún orden en específico, ¿cuál es tu top 3 de episodios favoritos de este año? Está ese, el episodio 100, me gustó mucho cómo quedó. También está el de Llegaron desde el mar. Como que ese se quedó muy, no sé, muy pegado en la imaginación, ¿no? Y si mal no recuerdo, ese también salió en esos momentos de, ahí está una historia, así, 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 y ¡pum! De repente Sí, quedó el esqueleto de esa historia, ¿no? me acuerdo. La idea original, si no mal recuerdo, era que hubiera una invasión, pero que al final sea el humano, ¿no? Ese más o menos fue nomás el esqueleto de Sí, toda la historia. fue así como me imaginé. Imagínate una tribu o algo así que vivía en una isla, abandonados, alejados de todo el mundo. Eso es lo único que han conocido. Y de repente algo viene del mar, ¿no? Un barco gigante, ¿qué es esto? Como terror cósmico, ¿no? Pero al fin de cuentas simplemente eran el mismo humano evolucionado que ellos no habían tenido interacción. Y pues era Así es. totalmente un monstruo para ellos, ¿no? Un enemigo. Una casa explotó, desapareció, después otra y otra. Los cuerpos de las bestias lanzaban fuego desde la distancia. Esa fue la historia. Y el otro capítulo que me gustó mucho fue uno de los últimos que hicimos, el de la inteligencia artificial, el de Sara. Me gustó mucho el resultado. Ese episodio está, como te dije, ese día es cine. Para mí se me hizo muy pasado de lanza. Día 1. Buenos días, César. Dormiste 6 horas y 42 minutos. Recuerda que hoy a las 9 tienes una junta con Carolina. Te recomiendo tomar agua antes del café. Gracias, Sara. He abierto la aplicación de videollamada por ti. Ya estás conectado. Y eso Yo fue. creo que concordamos, pero le daría un... El episodio sí me gustó mucho por todo lo que significó para antes de dormir. Porque como te digo, pues es la precuela. El de Llegaron del mar me encantó por la idea como... Porque al final es el mensaje de que el humano llega a destruir todo, ¿sabes cómo? Pero hay siempre. una mención en específica que también se me hizo muy, muy, muy pasado de lanza. El audio del episodio en general fue el de Kraken, Ok, como que ese si no me terror, equivoco se llama Terror en Lovecraftiano alta acá. mar. Sí, ajá. Y me gustó mucho cómo se escuchaba todo, cómo se escuchaban las muertes de la gente, cómo se escuchaban, o sea, cada detalle en el barco, la madera del barco, todo eso que hiciste con el sonido me voló la cabeza. Me Y gustó mucho. son de esos capítulos donde puedes contar también la historia con lo que se está escuchando, más allá de lo que se narra, pues no lo que está narrando, no lo que está viviendo el protagonista, sino como lo que hay alrededor. Puedes poner un sonido y también cuenta una historia. Es uno de esos, Sí. uno de ese tipo, ese capítulo. Aire. La criatura estaba rodeándonos. Henry gritó, cayendo de rodillas. El primer tentáculo cayó sobre la cubierta con una fuerza monstruosa. El hombre... De esos 3 episodios, ¿cuál fue el que te sorprendió más ya escucharlo terminado? Es que fue diferente, ¿no? De cada uno. De los 3, esos me gustaron bastante el resultado. Pero creo que me sorprendió el resultado del episodio 100, ¿no? Por todo lo que significa, por todas las historias que se tocaron. Y ya el resultado final me gustó mucho, ¿no? Como todo.
todo ese compendio, ¿no? De historias y personajes creados en el universo, por así decirlo, de Antes de Dormir. No sé, me gustó el resultado final de ese episodio. Sí, yo concuerdo con lo mismo. Me gustó cómo se dieron las cosas. Además de que tuviste una aparición después de 95 episodios sin haber hablado al micrófono en un ¿Cuántos fueron? episodio. Sí, yo, si no me Wow. equivoco, el asesino del hacha fue como si no fue el 5, estuvo entre el 5 y el 10. Pero yo fue como el veintitantos. No, creo que no. O a lo Ok. mejor y sí, pero igual pasó más de un año desde tu Ok. aparición. Y aparte que tuviste tu aparición ayudando al narrador y poniendo tu música del intro de Antes de Dormir. Eso me encantó. Me encantó cómo se dio el final de ese. Ahora estás condenado a contar historias para siempre. Yo estoy condenado a hacer música. No es tan malo como parece. Me ayudó. Que a partir de ese episodio cambiamos un poco, ¿no? La música del intro. Hicimos varios cambios pues, que se hicieron, sobre todo en esa parte del intro y la producción. Y hubo otros cambios dentro de la imagen de Antes de Dormir en mayo, que fue cuando ya empezamos a agregar al esqueleto hablando dentro de los videos. Eso me gustó mucho. Si vuelves a escuchar episodios de cuando empezamos en Antes de Dormir, ¿sientes que el proyecto ha evolucionado y en qué se nota más? Sí, me pasó sobre todo con... No suelo escuchar como los episodios tan antiguos, pero con este episodio siempre tuvimos que regresar, ¿no? A ciertas historias que habíamos contado. Y sí noto mucho la diferencia, sobre todo en la calidad de audio, tanto desde producción, música y demás, pero también lo noto, por ejemplo, en la forma de contar las historias, tanto lo que es la historia en sí como tu interpretación, ¿no? Actuación, como quieres llamarlo. Se nota mucho la diferencia, que a lo mejor ya hay más espacio, ya hay más Ya no como... corro. Sí, ya no corres, que yo tengo que darle los espacios digitalmente, ¿no? De cortarle aquí porque está muy rápido, ¿no? Ya hay más pace en ese sentido. Y también he notado como que respiras más y cuentas la historia, ¿cómo decirlo? Como menos desgastante para tu voz, no sé cómo decirlo. Sí se nota bastante, pues como que, Sí. vaya, pues ha habido progreso en ambos lados, ¿no? Desde lo técnico hasta lo interpretativo. Sí, yo pienso lo mismo. La música yo siento que ahora está como que tiene todavía más protagonismo, como que antes había una música base y los efectos de sonido, y ahora siento que la música acompaña más la historia junto con efectos de sonido más específicos para cada cosa, que volvemos a lo que platicábamos ahorita. Siento que los efectos ya también son parte de contar parte de la historia y no todo en narración y todo en voz. Y dentro de la escritura yo también siento que ha cambiado mucho, como que no sé cómo explicarlo, pero siento que hay más énfasis en cosas, en dar detalles sin tener que volver monótona la historia y sin tener que ahondar en detalles. Siento que los detalles que se agregan dentro del guión ya son para platicar la historia y que te metas más en la idea de lo que te estamos platicando, que no solo como a lo mejor platicar por platicar, o sea, detalles que no aportan. Siento que hemos sacado los detalles que no aportan para centrarnos más en detalles que sí te alimenten la imaginación al estar escuchando la historia. A lo mejor no tienes que decir con palabras todo lo que está pasando. A veces Así es. la misma historia te lleva y tú, ok, a lo mejor pones un sonido y ya te dijo, ok, pasó esto. O dejas Sí. a la imaginación, ¿no? Pero tú ya lo llevaste pues a donde quisiste la historia. Entonces eso creo que también Sí. hemos progresado. Porque siento que antes, más con los finales, dentro del guión siento que éramos muy explicativos. Como que el mismo narrador podía platicar, no sé, me morí, y ahora siento Sí. que con sonido todo eso se engloba sin tener que mencionarse. Sí, como el Y eso episodio me- este es del... una gran evolución. El episodio este del Ya casi llego, que habla de la ansiedad. Que justo el Sí. final, incluso ya después de haberlo editado, yo le di otro final, ¿no? En mi cabeza, yo lo imaginé de cierta manera, ¿no? El final.
lo edité de como yo creí que era el final. Y luego tú, no, es que era así. Ah, bien. Entonces lo vimos diferente, la misma historia, la vimos diferente en nuestras cabezas. Sí, o sea, de cierta manera, no era un final abierto, pero sí era un final a interpretar, porque todo lo platicaba el sonido. Y siento que ha evolucionado, pues como mencionas, lo de la narración también, porque ya no trato de tomar mis pausas y controlar, porque sí, si escuchas los primeros episodios y escuchas los episodios de ahora, era como que Sí, sí, sí. a lo mejor estaban más cortos, pero no eran ni siquiera porque era el corto del guión, sino que era el corto de la narración. Antes, los episodios más o menos de un tiempo promedio de antes de dormir son 6 páginas de guión. Y cuando se pasan de las 6 páginas, sabemos que se va a ver un episodio de 20 minutos o más. Y cuando cuando es menor, va a durar dentro de los 10 minutos, más o menos, de 8 a 10 minutos. Y antes era la misma cantidad de páginas y duraban, los que duran 15 horas duraban 10 antes. Y digo, pues no, pues sí me estaba pasando de lanza con las pausas. Pues, y luego en el episodio de Sara, 26 páginas es esto. Fueron 26 páginas. Y de hecho es el episodio en el que menos he hablado yo. Ya te va a quitar el trabajo la IA. La Sara. Dentro de antes de dormir, Arturo, ¿cuál es tu tipo de historias favoritas y por qué? Yo soy un amante del terror clásico y me han gustado, o más bien, mi tipo de historias favoritas son las sencillas, así de lo desconocido, de estás en tu casa, escuchaste un ruido y ese miedito que te da de sentirte tú atrapado dentro de tu espacio, por ejemplo, ¿no? El del pie en la escalera, ¿no? Que te provoca, a mí me provocaba cierto miedito de ese a lo desconocido, vaya. Entonces, ese es el tipo de historias que me gustan mucho, el terror clásico, ¿no? La casa de cera, por ejemplo, ¿no? Casa de cera se llama, algo de los muñecos de cera. Sí, Museo de Cera. Museo de cera, ¿no? Que va caminando y escucha ruidos y pum, voltea y se movió. Ese tipo de terror, vaya, que sencillo si tú quieres, es el que más me gusta. Y el terror como el de vienen desde el mar, que es como similar al terror cósmico, ¿no? Igual, a lo desconocido, a algo imponente que no vas a poder hacer nada. Ese tipo de terror me gusta mucho. Regresé mi vista a la escalera. Algo se asomaba por el barandal. Una sombra estática, fuera de lugar. Tardé en entenderlo. No era parte del escalón. Era como un reflejo. Era un pie. ¿Y a ti? Yo creo que a mí también me gusta mucho y lo hemos explorado, yo creo, más este año. Y me gustaría que el año que viene lo exploráramos más. Pero me gusta mucho el terror terrenal. Así lo quiero llamar yo. Okay. Como historias que le pueden platicar, le pueden pasar a cualquier persona, que por más improbables que sean, pueden llegar a darse. Y no siempre podemos terminarlas de manera terrenal porque buscamos como un plot al final que esté más pasado de lanza. Pero por ejemplo, la historia, no me acuerdo el nombre ahorita, pero salió muy cerquitas al Museo de Cera, la de la secta de la iglesia. Okay. Esa historia siento, o sea, puede pasar. La de Johnstown. No sabemos si al final va a salir. No. Esa historia, esa sí fue inspirada en hechos reales, sino la de la secta que estaba en una iglesia y que alguien está en la Ciudad de México, una pareja. ¿De acuerdo? ¿El refugio de Dios? El refugio de Dios. Ok. Exacto. Por Gustavo, Cine Lumine, Sanctis Flua, Beat Periatum. Siento que es algo que puede pasar porque es algo que existe. No, a lo mejor no te va a salir un demonio gigante al final que te va a devorar, pero es como ese tipo de, como lo más tradicional, esas las brujas también.
Ok. Este tipo de historias que son de las que platican como de generación en generación y que se platican en los pueblos, ese tipo de cosas me gustan mucho. Ok. Y las que adaptamos de situaciones de la vida real. Ok. Nomás que a veces se me hace bien complicado porque siento y es así, debemos un respeto, tú sabes, porque pues dentro de esas historias hubo muchas víctimas Sí. y lo tratamos de tocar sin tener que o parodiar o burlarnos o aprovecharnos de eso, sino que se Contar vea cómo como un fue, ¿no? punto de vista Cómo diferente. es. Ajá. Contar cómo es O y sea, a lo mejor ver estos puntos alternativos o estos puntos de vista alternativos como la víctima a lo mejor o una de las víctimas o lo que pudo haber sentido, tratar de empatizar un poco con eso. así es, porque lo podemos hacer desde el lado de la víctima o desde el lado del victimario, que las dos maneras lo hemos manejado con las historias basadas en hechos reales. Ese tipo de historias me gustan mucho. Ya algo suave que pasó en este año es que ya hubo más interacción con la audiencia, incluso nos mandaron historias, ¿no? La audiencia Ujú. que nosotros pudimos adaptar, ¿no? Conservando el core am, lo esencial de la historia y a lo mejor ya adaptándolo al estilo de antes de dormir, pero pues me gustó pues que ya hubo más interacción con la audiencia Más interacción, sí. y poder usar sus historias. ¿Sí? Que de hecho esperemos seguir trabajando con historias de fantasmas y más volúmenes. Ya nos quedamos en 2, hicimos el primero, que fue general, el segundo fue específicamente de Nogales, Sonora. Y de hecho quedaron muchas historias que nos mandaron y que no pasaron al primer episodio, no porque fueran malas, sino porque no queríamos saturar en un solo episodio de todas las historias, pero sí queremos seguir trabajando en historias de fantasmas y seguir interactuando con la gente y que nos envíen sus historias. Vi a lo lejos la misma silueta del joven con su mochila. Se veía como si estuviera parado en la carretera, muy atrás, y le dije a mi amigo, lo estoy viendo por el retrovisor. Porque la verdad hay muchas cosas que no podemos comprobar si son ciertas y no son ciertas. Pero hay algo en la manera en la que la gente platica las cosas que nos han pasado cosas a nosotros y ya sabemos que de cierta manera todo es probable. Entonces me gusta escuchar las versiones de las personas de lo que tienen que decir sobre lo paranormal. ¿Qué episodio fue el más difícil de grabar? O en tu caso de hacer el audio. No por lo técnico, sino porque te estaba costando por alguna razón trabajo terminarlo. A lo mejor el más personal de este año fue el del pie en la escalera y fue por un simple miedo que me metí a mí mismo, ¿no? Estando en la casa, de que como que sientes que ves una sombra, no hay nada y tu imaginación empieza, ¿no? Y luego ya te quedas solo, cada ruidito añade más a la duda, al miedo, vaya. Todo está aportando al terror Sí, que estás sintiendo. entonces al momento de estar editando ese, como que me teletransportaba a esa sensación, estando aquí en la casa solo, ¿no? Entonces como que añadí ahí ese miedito, ¿no? Que al fin de cuentas bueno, ¿no? Porque me gusta sentir un poco de miedo cuando es controlable. Yo tenía mucho sin sentir miedo. Y sí, creo que sí te platiqué. Hace como 2, 3 semanas estuve escuchando podcasts paranormales, pero enfocados en la brujería y demonios y esas cosas. Y ahí entendí que es dentro de lo paranormal terrenal que menciono. Ese tipo de historias con demonios y brujería y creencias que tiene la cultura o el folclore mexicano. Como que sí me pusieron como en un mood así medio. Y a la hora de dormir, sí era como que. Insomnio. No fue tanto insomnio porque al final sí me quedé dormido, pero tenía esa cosita que tenía mucho sin sentir. Y dije, no me acordaba, se puede extrañar esta situación. Sí, digo, en el momento no es tan agradable, ¿no? Pero ya cuando lo ves en No. retrospectiva es como que chilo sentir ese miedito y poder hablar de ello. Sí. Estoy vivo, Sí. me siento vivo. Yo dentro de lo emocional, fíjate, no batallé para grabarlo. Tú estabas aquí presente cuando grabamos ese episodio.
Pero cuando lo estaba escuchando, sí como que sentí entre nostalgia, tristeza, pero a la vez bonito. Este año hicimos el especial de Halloween y platicamos una historia que es cero inventada. Solo hicimos el guión en base a cuatro diferentes puntos de vista o historias que se relacionan entre sí. Mi mamá platicó una historia, mi tía, la mamá de Arturo, platicó otra historia. El Arturo tenía la versión de los hechos y yo tenía la versión de los hechos de algo que vivimos hace mucho tiempo y que ellas escucharon, platicaron y vivieron de cierta manera también esa situación. Y al final, como termina el episodio ese del brincador, que lo van a poder escuchar la siguiente semana ya solo e individual, si no pueden escucharlo en el especial de Halloween. Pero la historia del brincador, el final que tiene, en donde mencionamos qué pasó con la casa, que todas las personas que pueden a lo mejor platicarnos más allá de las historias que se platicaban de todo lo que pasaba en ese entonces, ya no están aquí. Eso fue como que, sentí como un golpecillo al corazón que digo, la bestia. Hoy en día ya no tenemos a quien preguntarle. Mi abuela partió hace muchos años. Los vecinos que fueron testigos también se han ido. La casa que fue el escenario de todo terminó vendida y más tarde consumida por un incendio. ¿Hubo algún momento en el que pensaste este episodio no va a salir? Hubo algunos, ninguno en específico, algunos pero por tiempo, de que me está consumiendo demasiado tiempo. Creo que incluso en alguno hicimos así de que no íbamos a alcanzar, no recuerdo cuál fue, a lo mejor un 9 puertas o algo así de esos larguísimos, y metimos en medio uno de historias, creo, de terror, y luego ya lo pusimos una semana más y para poder cumplir con el itinerario, más que nada por eso, por tema de tiempo. Cierto. Yo creí que el que salió la semana antepasada, el de Sara, tu asistente virtual, no iba a salir. A pesar de que me gustaba mucho, era un episodio que ese episodio se hizo para hacer como el 90, pero había algo que necesitábamos, que era una voz de una inteligencia artificial. Podíamos haber grabado a una mujer que hiciera la voz, pero yo quería que se sintiera fake, pero que no fuera tan obvio como estoy hablando con una Alexa. Entonces, que sí tuviera su personalidad, pero que no fuera una IA completamente sin chiste. Entonces, llegar a este punto tomó 3 meses más o menos, hasta que dije, ya, pues vamos a lanzarlo para Navidad. Tuvo que tener reestructura el guión para que se fuera un episodio de Navidad y no fuera un episodio pues normal, y se hicieron unos cambios en el guión y todo, pero al final salió, y la verdad el resultado yo creo que valió la pena la espera, porque encontramos las herramientas necesarias para que funcionara. Y algo que me impactó ese capítulo, porque vaya, pues yo no escuché la voz de la inteligencia artificial hasta que ya me pasaste el audio de voces y demás terminado, ¿no? Que sí se siente como... Se siente como tú dices que es una inteligencia artificial, pero como si tuviera su propia esencia, ¿no? Porque las modulaciones de la voz, los sentimientos casi, todo eso está plasmado, ¿no? En esas grabaciones, y algo que me impactó, yo no sé que se podía hacer eso. No quiero incomodarte, César, pero he notado cómo ella te mira en las videollamadas. He analizado su lenguaje corporal. Tiene fantasías contigo desde abril. Sara, ¿eso ya no es parte de tu trabajo? Tienes razón. Y otro episodio que creí que nunca iba a salir es el de Ravenwood. Okay. Y que salió en Halloween. Esa historia fue la historia 2 de Antes de Dormir. Es el segundo guión que se escribió para Antes de Dormir. Era completamente diferente a lo que no en idea ni en estructura, sino en aquel entonces era cuando escribíamos pensando que a lo mejor íbamos a hacer más voces, o era un desastre completamente diferente a lo que teníamos hace 2 años. Entonces, este Halloween dije, ya hay que retomar esa historia,
hacer que ya se alinea a lo que estamos haciendo ahora hoy en día en Antes de Dormir, y pues salió 2 años después, pero sí, iba a salir. El primer episodio Antes de Dormir salió el 2 de octubre, si no me equivoco, y el siguiente, como era puros episodios de Halloween o con temática de Halloween, era uno de esos. Pero también se extendió mucho el guión, al final nunca lo grabamos, y se quedó en borradores, hasta 2 años después. Y ese es el que digo, no iba a salir, y 2 años después salió. El verdadero no iba a salir. El calor empezó a filtrarse por las paredes. Por primera vez, no sentí miedo, sentí calma. Dicen que las tradiciones mantienen vivo un pueblo. Es el verdadero no iba a salir. Si solo pudieras conservar un episodio de todo el año, ¿cuál conservarías? ¿O cuál presentarías como si a alguien le dijeras, hey, escucha Antes de Dormir, pero solo puedes elegir un episodio de el 2025? ¿Qué episodio elegirías? Es una difícil decisión. Estoy entre el episodio 100 o el Llegaron desde el mar. Porque, vaya, uno a lo mejor ocupas contexto para entenderlo, pero es especial para Sí. mí, ¿no? Pero el de Llegaron desde el mar, no sé. No sé por qué me resonó tanto ese episodio. Tal vez ese, es un episodio normal, una historia, otra historia del catálogo, pero me gustó el resultado general y creo que abarca todo, ¿no? Desde los diferentes tipos de miedo, acción, buena producción, no sé, me gustó el resultado. Sí, yo creo que también, o sea, estaría bien el de Antes de Dormir, que es el episodio 100, pero siento que sí necesitas, como que ya es parte del lore de Antes de Dormir, ¿sabes? Como que se ocupa cierto contexto, porque los personajes, o sea, si alguien no lo conoce, nunca escuchó el episodio del Señor Sonrisas, y sale un Señor Sonrisas aquí y dices, pues qué cagado ese personaje, pero no entienden todo el funcionamiento de él. Entonces yo creo que sí, podría ser ese o podría ser el de Sara. Ok. Estos dos me gustaría como carta de presentación del 2025. Suena bien. Para ti, ¿cuál es el proceso más complicado de hacer un episodio de Antes de Dormir que la gente no ve o no nota? En mi caso, creo que es el tema de la ambientación. Porque a veces, pues los sonidos te lo va diciendo la historia, ¿no? De que un golpe aquí, un disparo acá, un grito aquí, ¿no? Eso ya te lo va contando la misma historia, pero a veces me enfoco, por ejemplo, en hacer música original en el capítulo. Todos tienen su música original, pero algunos ya tienen como, ya se ha creado este mood y pues solo lo reutilizo, ¿no? Pero a veces creo que lo más complejo que hay un mood que utilizamos en los episodios, que usas mucho en los episodios, que me gusta mucho. Pues creo yo que, respondiendo a la pregunta, hay ciertos episodios donde yo hago casi toda la música para ese episodio, que a veces me lleva mucho tiempo darle el mood que quiero darle está pasando algo triste, ahí va la música triste, a lo mejor un pianito, diferentes cosas que le añado, hasta que creo, ok, ya estoy dando el mood correcto, el suspenso, la tensión, lo que queda. Pero pues a fin de cuentas la música de fondo es lo creo yo, tercero más importante en la historia, ¿no? O en un episodio. Primero pues la historia, ¿no? La actuación, lo que se está contando, los efectos de sonido, y después yo siento que sí el mood que le das con la música es parte esencial. Sí, es parte esencial, pero no creo que la gente se ponga no creo que me impactó tanto es que a lo mejor no les ponen atención directamente, ¿ok? Pero si no la escucharan, iba a cambiar completamente la historia. Ok. Es como si vieras una película emocional, es como cuando dicen, si ves una película dramática, ¿no? Estás en una gran escena y le quitas la música, ¿te haría sentir lo mismo? No, completamente no. La verdad no, entonces yo creo que sí va muy de la mano. Y aunque sí, pero tienes razón, o sea, con la pregunta está bien, porque puede que la gente no se dé cuenta a conciencia, pero sin eso no funcionará. Yo creo que lo más batalloso
de este lado es el video, Ok. sacar las imágenes. Sacar las imágenes. Porque al principio eran imágenes más genéricas, ¿no? Cuando recién empezó Antes de Dormir. Y ahora ya nos cambiamos a pues, hacer imágenes que tengan relación en el episodio. Dentro de la relación del episodio es hacer que el protagonista o los personajes se vean igual, y si no igual, idénticos, muy parecidos dentro de cada imagen. Pero en otros episodios tienen que ver con diferentes situaciones en las que se va a ver sangre, se puede ver violencia, se pueden ver situaciones con niños implicados, como el episodio de la cuna, o sea, cosas así que no nos ayudan la tecnología ni la inteligencia artificial a romper ciertas barreras o sus límites. Entonces, y ahora hay más restricción todavía. No puedes poner la cara de un niño asustado y te explica por qué no, y dices, tú te estoy haciendo una historia ficticia, y igual no funciona. Entonces, eso se me ha hecho muy... Y luego que las mismas redes sociales se pueden limitante. poner enfadosonas, ¿no? O sea, tanto YouTube o Sí. TikTok o demás, ¿no? Entonces ya digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer tomas, a lo mejor, o sea, tomas de cierta manera, por así llamarle, que sean más cinematográficas. A lo mejor un close-up, en vez de mostrarte una pierna cortada, que sea un close-up del pie, y que a lo mejor haya poquito líquido rojo abajo, así casi invisible. O sea, detalles más específicos que aporten a platicar al video de la historia, pero que no los limiten en ninguna parte. Yo creo que eso sí es lo más complicado de los episodios. Y ahora, Arturo, sin spoilers, ¿qué tipo de historias nos esperan para el 2026? ¿Qué quieres hacer para Antes de Dormir en el 2026? Me gustaría explorar más historias de la gente y poderlas adaptar en Antes de Dormir. Eso me gustaría mucho. Me gustaría explorar más el terror cósmico, dejémoslo en terror cósmico y tal vez dar un salto de calidad para contar estas historias de terror común, por así decirlo, pero darles plot twist más memorables, ¿no? Me gusta cuando tiene un plot twist memorable o un villano memorable o ese tipo de historias. Me gustaría. Algo que no te espera. Sí. Yo concuerdo contigo con lo de... Me gustaría que siguiéramos trabajando en las historias, en las historias que nos manda la gente, seguir recibiendo más historias, y también me gustaría explorar ya eso que te decía del terror Terrenal. el terrenal, pero no terrenal, o sea, brujas, pero no hablar de brujas que andan en escobas, sino brujas, las brujas que conocemos en México. También hay muchas leyendas en México que no hemos explorado. Me gustaría también ahondar más en los temas de demonios. No hemos tocado nunca la Ouija. O sea, hay una lista de temas que por una u otra cosa que son de lo más común. Sí, porque son de lo más común en lo paranormal, y no hemos tenido la necesidad de tocar esos temas. Y no es que ahorita tengamos la necesidad, sino que digo, si lo exploramos de cierta manera que funcione, que se adapte a nosotros y que sea una buena historia, yo creo que puede funcionar muy bien. Pero sí, la interacción con la gente me gustaría que aumentara, que nos mandaran sus historias y darles ese giro, ese toque de Antes de Dormir, y seguir sin historias con final feliz. Principalmente. Ha habido pocas, pero sí, yo soy más fan de las historias dramáticas que no siempre terminan bien. Sí, es más natural, siento yo. Es más lo que se vive día a día. Sí, no siempre hay finales felices, no siempre hay un héroe ganando, no siempre termina bien para todos. Y esto está bien, porque lo que siempre escuchamos en las películas, en todos lados, es el final
casi siempre un final feliz. Nadie nos platica la parte cruel de las cosas. Por eso es tan interesante las historias estas, por eso me gustan tanto. De acuerdo. Arturo, ¿algo más que quieras agregar? Nada, que nos sigan escuchando, compartiendo. Ojalá podamos llegar a más gente para poder tener más interacción y que se vaya haciendo esta comunidad que tú y yo queremos, ¿no? Y si no pasa, pues aquí seguiremos contando historias, que creo que es el objetivo principal de Antes de Dormir. Así es. Lo mismo que Arturo, síganos, comparten nuestros videos, ya saben, nuestras redes sociales son Antes de Dormir MX. Pueden escucharnos en Spotify, en Apple Music, pueden escucharnos en Apple Podcast, perdón. Dicen donde quiera que escuchen podcast, ahí estamos como Antes de Dormir MX, pegado, igual en YouTube. En YouTube, pues la diferencia es que ahí sí van a ver el video del episodio y hay todo un material hecho para platicar de mejor manera el episodio, o para que vean de mejor manera el episodio y que lo disfruten más. Y nada, muchas gracias a la gente que ha estado aquí durante el 2025. Muchas gracias, Arturo, por todo lo que has trabajado en Antes de Dormir. Ha sido un placer compartir un año más, y pues vamos a contar más historias, como dice Arturo. Bienvenidos a todos los que quieran llegar a esta comunidad, y aquí vamos a estar. Con que haya una persona escuchándonos, vamos a estar al pendiente y contándonos más historias y trayendo más historias. ¿De dónde lo vamos a sacar? No sé, la imaginación hasta ahorita nos ha ayudado bastante, y seguimos. Todavía hay una lista específica de temas que íbamos a tocar en Antes de Dormir que no se han tocado. Qué bueno. Otra cosa que me gustaría explorar es hay historias a las que les debemos todavía precuelas y secuelas, que creo que va a ser bastante interesante, y esperemos que ya para el 2026 se venga todo esto y seguir creciendo el lore de Antes de Dormir y todo el metaverso que existe en Antes de Dormir. Y por último, pues gracias, que pasen felices fiestas, que pasen feliz año. Arturo, ahí estamos viéndonos. Nos vemos. Gracias por escuchar Antes de Dormir. Recuerda que cada jueves navegaremos por los rincones más tenebrosos de la imaginación en Antes de Dormir. Queremos agradecer a todas las personas que nos han estado apoyando en este proyecto. Síguenos compartiendo con sus amigos y familiares para llegar a más lugares y crecer así la comunidad de Antes de Dormir. Síguenos en nuestras redes sociales como @antesdedormirmx. No olvides suscribirte, darle like a nuestros episodios y escucharnos cada semana en YouTube o cualquier plataforma en la que escuches podcast. Antes de Dormir fue creado y producido por Rafael Castellanos y José Arturo Rascón.